tipo de enfoque muy diferente que el estadio 5. Ya lo vamos a ver más adelante, por eso la importancia de este tipo de actividades. La enfermedad renal es un problema de salud pública que, como todos sabemos, cada vez está aumentando. Tiene una incidencia global de 119 por millón en la población. En hemodiálisis hay 85% de estos 119 por millón. En diálisis peritoneal 12.1%. Y si hablamos de pacientes diabéticos que tienen enfermedad cardiovascular, de ellos el 100% de los pacientes, el 65 a 75% son casos relacionados con las patologías de diabetes mellitus y enfermedad vascular que llegan a estadio 5 de enfermedad renal. También el otro porcentaje está relacionado con enfermedades renales primarias como es la glomerulonefritis, poliquistosis renal, que forman el otro 30%. ¿Cuál es la situación del Seguro Social? Aquí podemos ver que en el 2013 teníamos 7.651 casos y miren, en el 2021 tenemos 13.916 casos. Este dato del 2021 es hasta la semana pasada, o sea que son datos bastante actualizados de los pacientes que el instituto atiende con pacientes con enfermedad renal. La fuente es el Departamento de Estadística de la Unidad Consulta Externa de Enfermedades. Como podemos ver, yo creo que al final de este año vamos a duplicar la cantidad de pacientes que teníamos en el 2023. Tenemos por estadio de la enfermedad renal, en la etapa de prediálisis tenemos 8.384 pacientes. Tenemos en la enfermedad terminal 1.238. Aquí estos pacientes están en tratamiento médico, pendientes de iniciar tratamiento sustitutivo, ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante de riñón. En hemodiálisis tenemos 3.245, en diálisis peritoneal continua ambulatoria tenemos 413, en diálisis peritoneal automatizada ya tenemos 119 y trasplantados 860 pacientes. Así es como se distribuye el universo de pacientes que atiende el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el tema de enfermedad renal. Entonces, hay factores de riesgo que nos llevan a padecer enfermedad renal, los cuales se dividen en dos categorías, aquellos que son modificables y los que no son modificables. Dentro de aquellos factores modificables que ayudan a reducir la progresión de la enfermedad renal con un nivel de evidencia A, en donde podemos incidir con dietoterapia y un montón de factores de estilo de vida que el paciente puede modificar, está la proteinuria, el control de la presión y de la hipertensión arterial, el control de la glucemia, sobre todo en pacientes diabéticos. Tenemos factores sociosanitarios, que es la obesidad, el tabaquismo, la dislipidemia, anemia, sedentarismo y malos hábitos alimentarios. Como podemos ver, muchos de nuestros conciudadanos muchas veces cuando quieren tomar un snack van y compran un snack envasado y una gaseosa, que no quiero decir nombres para no crear polémica, pero ya sabemos nombre, ¿verdad? Entonces, esa puede ser algunas veces el tiempo de comida y no un plato realmente importante desde el punto de vista nutricional. ¿Cuáles son los factores de riesgo no modificables? O sea, a mayor edad hay disminución de la tasa de filtración glomerular. Esto es parte del envejecimiento. El género. Los hombres tienen más riesgo de padecer enfermedad renal. La etnia. Los afroamericanos, los hispanos o latinos y los asiáticos tenemos más riesgo de padecer enfermedad renal. La historia familiar de enfermedad renal también predispone y son factores de riesgo que no podemos modificar, sino que ya están dentro de nuestro paciente. Pero podemos incidir en los otros factores que ya mencioné. Entonces, de ahí la importancia de la nutrición en la enfermedad renal, porque juega un papel importante en la regulación del equilibrio ácido-base,
en el balance hidroelectrolítico, en el metabolismo fosfocálcico, en el balance nitrogenado, en la regulación de la presión arterial, en la eritropoiesis, en el metabolismo y excreción de hormonas, así como también en la hidroxilación de la vitamina D a su forma activa. Pasamos al siguiente punto de la agenda: la malnutrición en enfermedad renal. La malnutrición es un factor importante que se relaciona con la morbilidad y mortalidad en la enfermedad renal crónica. Es un factor predictivo de evolución clínica. La prevalencia de malnutrición está entre el 18 al 75% de los pacientes con enfermedad renal y es mayor con la edad avanzada, diabetes mellitus, con antecedentes de evento cardiovascular, con disminución de la albúmina sérica, y estos factores nos aumentan tanto la morbilidad como la mortalidad a nivel global. No muy diferente, podemos ver acá que a mayor estadio, más problema, más desgaste nutricional, más malnutrición. Cuando vemos en un estadio 1 de enfermedad renal, tenemos 3.1% de nutrición, y en un estadio 5 ya tenemos un 75% de malnutrición. Esto es a nivel global, en donde se observa un desgaste proteico energético de nuestros pacientes debido a muchas circunstancias que vamos a mencionar más adelante. Entonces, tenemos predictores reconocidos de morbilidad y mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son estos? Hay una inadecuación en la ingesta proteica, que muchas veces está relacionado con la disminución que nosotros mismos, los que trabajamos en nutrición, le indicamos o le instruimos al enfermo renal para disminuir la progresión de la enfermedad. Esto nos lleva a una malnutrición, y el paciente, cuando ya llega a enfermedad renal, a estadio terminal, nuestro paciente ya va con mucha evidencia de malnutrición. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Vamos al siguiente punto: factores etiopatogénicos de enfermedad renal. Dentro de los factores etiopatogénicos de malnutrición y enfermedad renal existen muchos. Aquí, como podemos ver, esta niña empezó enfermedad renal con tratamiento sustitutivo de hemodiálisis desde los 13 años. Podemos ver la enfermedad mineral ósea en sus piernas, podemos ver la sarcopenia que tiene un grado de envejecimiento muy alto, y obviamente tiene un hiperparatiroidismo secundario que se puede reflejar en la deformidad mineral ósea que se observa a nivel de sus extremidades. Entonces, los factores etiopatogénicos que participan en la malnutrición son la inflamación. La enfermedad renal crónica es una enfermedad inflamatoria por excelencia. Sabemos que nos lleva a un síndrome de malnutrición, inflamación y aterosclerosis, o el famoso síndrome MIA. Hay una inadecuación en la ingesta. Hay una disminución de la ingesta calórica debido a las dietas restrictivas que les ponemos, porque las guías nos indican que debemos disminuir la carga proteica. Sin embargo, hay formas, y lo vamos a ver en la sección de dietoterapia, para ayudar a este tipo de pacientes a que no se desnutran. También tenemos sobrecarga hídrica, debido a que estos pacientes disminuyen su excreta urinaria, tienden a retener líquidos. Ellos sufren de anorexia relacionadas con la uremia, alteración del proceso digestivo o el proceso absortivo por la misma inflamación. Hay patologías gastrointestinales coexistentes, hay reflujo gastroesofágico, padecen de úlceras pépticas, sufren gastroparesia, que nos altera el vaciamiento gástrico, tienen problemas de sensación de plenitud gástrica y tienen problemas de hiperleptinemia, que nos ayuda a disminuir el apetito. Entonces, todo esto se da en el mismo paciente cuando está en enfermedad renal crónica. Esto nos afecta y esto influye drásticamente en la malnutrición que nuestros pacientes
pues llegan a tener. También tenemos acidosis metabólica, que está muy relacionada con la dieta occidental. Está muy relacionada con una dieta pues alta en comida chatarra o en gaseosas o en ese tipo de alimentos que no nos nutren adecuadamente y que a nuestro paciente pues lo llevan a tener una acidosis metabólica. Las comorbilidades existentes también afectan, como insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus, que son realmente un porcentaje muy alto de nuestros pacientes renales son diabéticos, un 30 o 40% de los pacientes que maneja el instituto. Desórdenes endocrinos como insulinoresistencia, resistencia a la hormona del crecimiento, hiperparatiroidismo secundario, hiperglucagonemia, entre otros. Aquí vemos cómo el síndrome de mala absorción, inflamación y aterosclerosis nos puede afectar. Tenemos pues que hay muchos factores dentro de los cuales podemos ver una disminución de la albúmina, una disminución de muchos factores, uremia, que nos puede llevar también a una anemia refractaria, una disminución de la calidad de vida y un montón de factores que nos pueden llevar a malnutrición, inflamación, que es el síndrome que se llama MIA. Dentro de todos estos factores, nuestros pacientes, pues ya aparte de la baja ingesta que sufren, los malos hábitos alimenticios, el mal estilo de vida que llevan, pues son pacientes muy frágiles. Bueno, aquí podemos ver cómo llega a ser, cómo llega a afectar la anorexia a nuestros pacientes que están en enfermedad renal. Sufren inflamación por elevación de las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral alfa, también influye el colon, el páncreas con la insulina, el tejido adiposo con las adipoquinas, y eso nos da mucha más inflamación. Entonces tendemos a tener problemas de anorexia, una disminución de la ingesta, y nuestro paciente tiende a desnutrirse mucho más de lo que ya está por la restricción proteica que le hemos puesto, debido a que las guías también nos indican que este tipo de restricción debe realizarse para disminuir la progresión de la enfermedad renal. No me pasa la diapositiva. Un momentito, voy a ver esto. Ok, perdón por los problemas técnicos que estamos teniendo, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Alteraciones metabólicas más frecuentes. Está el metabolismo mineral óseo, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones hormonales, alteración de los lípidos séricos, alteración en el equilibrio ácido-base, hay insulinoresistencia, por lo tanto hay alteración en la glucemia, y esto pues nos lleva a alteraciones relacionadas con fósforo. Las alteraciones relacionadas con este mineral son muy importantes debido a que generalmente nuestros pacientes están inestables porque o están muy arriba, están con hiperfosfatemia o hipofosfatemia. Vamos a ver que el fósforo es un mineral muy importante no solamente para la calcificación de nuestros huesos, sino también para la producción de energía a nivel mitocondrial, ya que sabemos que el fósforo actúa pues a nivel de la formación de ATP, y pues estas moléculas de ATP nos dan energía. Por eso es que el paciente renal casi siempre está dinámico, está decaído y está con ciertas otras condiciones como fragilidad ósea, porque está muy relacionado con el metabolismo, tanto a nivel óseo, pero también con la formación de energía. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque algunos de nuestros pacientes tienden a tener pues el síndrome de realimentación cuando el nivel de fósforo baja mucho. Ya vimos que el valor normal es de 2.8 a 4.5 miligramos por decilitro, y esto pues es
el valor que debemos vigilar. La recomendación dietética diaria de fósforo es de 800 miligramos por decilitro, mismos que nos puede dar la dieta si es que acaso nosotros pues damos una dieta adecuada a nuestros pacientes. La principal fuente de fósforo sabemos que es animal, pero es fósforo orgánico. Sin embargo, este no se absorbe también como el inorgánico, que es el que se encuentra en la comida chatarra sobre todo y en aquellos alimentos, aquellas bebidas sobre todo que son sodas, que son gaseosas. Aunque nos digan los pacientes, pero ¿puede tomar una mineral? No, porque las bebidas o agua mineral, como le llamamos acá en Guatemala, tienen fosfato y este se absorbe al 100%. Entonces esto tiende a elevar los niveles de fósforo y desencadena lo que es el hiperparatiroidismo secundario, que aquí vemos en esta gráfica. Voy a ver si puedo usar el cursor para poderles explicar no sé si logran ver, pero lo primero que se disminuye es esta proteína que se llama cloto. El cloto es una proteína que le llaman la proteína de la juventud, debido a que realmente es un mediador de los niveles de estrés y ayuda a rejuvenecer la célula. Entonces, cuando el cloto baja por efecto del fósforo elevado, tendemos a ver la elevación de este mineral, del fósforo. El calcio baja y entonces tenemos el FGF23, factor de crecimiento fibroblástico, que ese se va para arriba, ese favorece la descalcificación de nuestros huesos y empieza lo que es el proceso y la progresión de la enfermedad mineral ósea, que está promovida por la hormona que conocemos, la PTH, que es la paratormona, y hay una disminución simultánea de calcitriol. Y así es como podemos ver el hiperparatiroidismo secundario, que se manifiesta en huesos frágiles en nuestros pacientes y que nos lleva a la discapacidad, como pudimos ver en la paciente anterior. Este paciente es Marvin, tiene 55 años, inició tratamiento en hemodiálisis desde el 2008. Yo he seguido muy de cerca su caso. Tenía sus manos normales y esta fotografía de la semana pasada de Marvin demuestra cómo están sus manos. Su cuerpo está aún peor. Él es un campeón, es un sobreviviente de COVID. Aún en su situación tan difícil, Marvin pues también sobrevivió a esta condición y así está ahora con hiperparatiroidismo secundario y con problemas nutricionales severos. Tenemos también las alteraciones hidroelectrolíticas que están muy relacionadas con el potasio. Este es otro mineral, otro electrolito, muy importante para el enfermo renal. Realmente la dieta del enfermo renal es una dieta muy compleja, que en lo que a mi práctica clínica se refiere es tal vez de las dietas más complejas para realizar, porque tienen sus parámetros muy cambiantes. Pueden cambiar de una semana a la otra o de un día a la otra, dependiendo la ingesta nutricional que tengan o cuánta comida inapropiada o inadecuada consumen. Entonces, vemos que el potasio es el principal catión intracelular y responsable de la osmolaridad intracelular. Los valores séricos son de 3.7 a 5.2. Les presento los valores normales porque tenemos que estar muy pendientes de estos valores en nuestros pacientes. Una dieta pobre en potasio es aconsejable con tasa de filtración glomerular inferior a 20 mililitros por minuto o en filtraciones glomerulares inferiores a 50 mililitros por minuto si se toman fármacos hipercalemiantes. Esto con una alta recomendación. Recordemos que estos pacientes tienen polifarmacia y consumen muchos medicamentos, dentro de los cuales están antihipertensivos, diuréticos, que pues tienden a aumentar los niveles séricos de potasio, porque algunos de ellos pues funcionan así. Con filtrados glomerulares inferiores a 10 mililitros por minuto, la capacidad de excretar potasio disminuye más y se hace necesario la utilización de medidas dietéticas para restricción del potasio. La principal medida preventiva es restricción del potasio en la dieta a 40-60 miliequivalentes por día.
es importante revisar los fármacos que tienen nuestros pacientes para así indicar la cantidad de potasio en la dieta. Hay que restringir el potasio. Y si es necesario, pues se utilizan resinas de intercambio iónico orales, las cuales pues pueden ser de ayuda, sin embargo, son excesivamente caras y pues solo se las mencioné aquí, pues los quelantes de potasio que existen, pero estos son increíblemente caros. Sale mucho mejor una restricción dietética en nuestros pacientes. Muy bien, ahora vamos a lo que es el tema de la valoración nutricional. ¿Qué es lo que espera el nefrólogo del nutriólogo en la valoración de la enfermedad renal? Muy bien, quisiera en este momento ponerles un video de una paciente. Perdón, no corre. Ahorita vamos a correr un video que es el testimonio de una paciente muy querida. Perdón, tenemos un poquito de problemas técnicos, ahora lo resolvemos. Gaby es una paciente a la que yo admiro por su actitud positiva en relación a cómo ella ha tomado su enfermedad. Gaby empezó enfermedad renal a los 43 años y ella pues lamentablemente se trasplantó, su hermana le donó el riñón y lo rechazó. Pero luego, entonces, Gaby entró a una etapa de hemodiálisis y luego de esto sufrió el síndrome de vena cava y ya no pudo continuar con el tratamiento de hemodiálisis, pasó a diálisis peritoneal continua ambulatoria y luego ahora está en diálisis peritoneal automatizada. En todo este tiempo se le ha acompañado nutricionalmente y Gaby pues ha estado saliendo bastante bien y nutricionalmente pues ha estado bien. Vamos a ver si logramos ver el video para que ustedes puedan escuchar a viva voz de Gaby el testimonio de su situación, y si no pues lo vemos más adelantito cuando nuestros problemas técnicos puedan resolverse. Es importante el acompañamiento de los profesionales en nutrición para la salud y la adecuada situación nutricional de nuestros pacientes, porque el acompañamiento es clave en toda la situación de nuestros pacientes para que salgan adelante en su situación. Entonces, la valoración nutricional en enfermedad renal es muy importante porque nos ayuda a detectar factores desencadenantes de malnutrición, nos ayuda a identificar pacientes en riesgo y nos ayuda a tener una adecuada planificación en el tratamiento nutricional individualizado de nuestros pacientes. Entonces, podemos ver que en la práctica clínica tenemos que tener criterios diagnósticos de malnutrición, tenemos indicadores bioquímicos. Estos pues están muy relacionados con los niveles de albúmina. Tenemos que tomar en cuenta que los niveles menos de 4 gramos por decilitro en pacientes con diálisis peritoneal y en enfermedad renal crónica, esto nos puede afectar la situación nutricional de nuestros pacientes y hacerlos más vulnerables a infecciones o a hospitalizaciones, que es lo que no queremos. La concentración de prealbúmina sérica menor de 30 miligramos por decilitro en pacientes de diálisis. La concentración de colesterol menor de 100 miligramos por decilitro. También tenemos factores antropométricos que ya fueron mencionados por la licenciada Pérez el día de ayer, como el índice de masa corporal, peso, talla. Tenemos también factores como la masa muscular, donde tenemos que tomar en cuenta la reducción de masa magra, más del 5% en 3 meses o más del 10% en 6 meses en nuestros pacientes.
La reducción también de la capacidad metabólica basal, menos del 10%, la capacidad de concentración de creatinina sérica es un factor que nos ayuda a evaluar la masa muscular. También otro criterio es la ingesta alimentaria, que está involuntariamente disminuida. La ingesta diaria de proteínas menor de 0.5 gramos kilo día y menor de 1 gramo kilo día, pues en diálisis esto nos afecta mucho, porque tenemos que tomar en cuenta el estadio de la enfermedad, como mencioné al inicio. La ingesta diaria energética menor de 25 kilocalorías por kilo día, mantenida durante 2 meses, pues nos afecta a la situación nutricional de nuestros pacientes, dado que presentan una anorexia misma, que ya mencioné el mecanismo, que está muy relacionado con el tema de anorexia por inflamación. Entonces nuestros pacientes están depletados al momento ya de evaluarlos nutricionalmente, o al momento de llegar a un estadio 5 de enfermedad renal donde necesitan tratamiento sustitutivo, nuestros pacientes ya están totalmente depletados. También necesitamos hacer una evaluación nutricional basada en antropometría, como les mencionaba, en parámetros de laboratorios que ya mencioné y en parámetros como filtrado glomerular. Y aquí en la tasa de filtrado glomerular es muy importante utilizar fórmulas que ya existen, como la Kadoki, Kadigo, que es una aplicación que ustedes pueden bajar muy bien a sus teléfonos y evaluar en base a la edad de los pacientes y los valores de creatinina. Ustedes pueden calcular la tasa de filtrado glomerular de sus pacientes desde sus teléfonos. Esta es una aplicación que ustedes pueden ver en sus teléfonos. Voy a tratar de mostrárselas. Yo la tengo descargada en mi celular. No sé si logran ver la aplicación, no sé si logran ver el riñoncito. Es una aplicación que ustedes pueden descargar desde internet para poder ver la tasa de filtración de sus pacientes. Yo la descargo y me tira esta información. Entonces luego ustedes van acá a la CADEPI y ahora llenan los datos. Ahí les pide la edad, les pide la creatinina, el género femenino o masculino y la etnia, porque les mencionaba antes que la etnia está muy relacionada con el riesgo de padecer enfermedad renal, sabiendo pues que los afroamericanos, los latinos, o sea nosotros, tenemos más riesgo de padecer enfermedad renal. Dentro de las herramientas que utilizamos para la evaluación nutricional está lo que llamamos valoración global subjetiva, que es si es menor de 5 puntos, pues nuestro paciente está en riesgo. La otra herramienta para evaluación nutricional es la MIS, que es la escala de malnutrición e inflamación, que si es mayor o igual a 5 puntos, nos está realmente avisando que este paciente está en riesgo de desnutrición. Entonces tenemos un nivel de evidencia 3 y tenemos que actuar. Tenemos que hacer un plan de acción con estos pacientes para que no se nos desnutran más. También en el examen físico hay que hacer un buen examen físico donde vemos los signos de desnutrición. En el rostro, primeramente, podemos ver que los músculos temporales están depletados, hay pérdida de la grasa subcutánea, puede haber edema, que nos evidencien pues, que hay malnutrición en nuestros pacientes. Ayer mencionaban sobre la bioimpedancia. Según las guías Kadoki que fueron publicadas en septiembre del año pasado, la bioimpedancia, de la cual no voy a hablar mucho porque hubo un tema completo sobre este método para evaluación nutricional el día de ayer, pero la bioimpedancia es el gold estándar para evaluación de nuestros pacientes, porque es un método que nos ayuda a evaluar a través de una señal eléctrica que pasa rápida a través del agua, donde nos evidencia el músculo hidratado y presenta resistencia a través de la grasa.
Esta resistencia es la bioimpedancia, entonces nos ayuda a evaluar nuestra masa magra, pero sobre todo nos ayuda a evaluar el peso seco de nuestros pacientes para evaluar el peso seco que vamos a considerar al momento de hacer el tratamiento de hemodiálisis. Es una herramienta que nos ayuda sobre todo para pacientes que están en estadio 5, en tratamiento sustitutivo de hemodiálisis. La unidad del Seguro Social, que se llama Panchoy, que está en Cuba, Guatemala, lo utiliza para evaluar a nuestros pacientes cada mes y así poder calcular un peso seco más estimado para poder hacer el tratamiento de hemodiálisis y depurar al paciente correctamente. Muy bien, vamos al tema medular de esta charla, que es la dietoterapia. Aquí les vamos a dar unos consejos que realmente son de gran utilidad para cómo enfocar la dietoterapia de nuestros pacientes. Ya vimos que la malnutrición en enfermedad renal es un tema muy importante que nos puede llevar a morbimortalidad, a aumentarla. Factores etiopatogénicos ya los vimos, ya vimos cómo se evalúa al paciente desde el punto de vista nutricional. En una forma rápida se los menciono porque el día de ayer fue un tema muy importante que se tocó, pero se los dejo aquí para que ustedes los puedan pues, considerar. Todo esto después de hacer la valoración nutricional, pues entonces enfocamos cómo va a ir la dietoterapia de nuestro paciente. No se nos olvide que esto debe ser desde el punto de vista individualizado, que cada etapa es diferente, tenemos que ir acomodando los cálculos calóricos de nuestros pacientes basados en su actividad física, en su género, en sus preferencias, en sus preferencias culinarias o sus hábitos culturales. Entonces, el enfoque, como dije, de la evaluación nutricional debe ser individualizado, estar basado en educación, mucha educación, hacer una planificación individualizada en nuestros pacientes y un seguimiento nutricional para poder apoyarlos. Entonces, les mencionaba que las guías Kadoki se actualizaron, tenían 20 años de no reunirse, y el año pasado sacaron sus publicaciones de las recomendaciones nutricionales sugeridas para los pacientes. Nosotros estábamos manejando hasta septiembre del año pasado las guías del 2002. Variaron, pues, sobre todo en el tema de macronutrientes. Aquí podemos ver que ellos hacen una clasificación de los pacientes que están en la etapa predialítica y aquí también incluyen a los pacientes trasplantados, que yo no lo puse, pero ellos están en una etapa predialítica. El cálculo calórico debe ser de 25 a 35 kilocalorías por kilo día, dependiendo la edad, el género, la actividad física y la composición corporal. En el paciente en hemodiálisis, sugieren ellos, el panel de expertos, que se calcule de a 35 kilocalorías por kilo día. En la diálisis peritoneal, de 30 a 35 kilocalorías por kilo día. Es muy importante hacer este tipo de consideración y en el paciente en diálisis peritoneal hay que considerar la glucosa del dializado, ya que las soluciones que utilizan para dializado utilizan glucosa dextrosa. El cálculo proteico lo modificaron. Antes era solo un valor, ahora lo clasificaron en baja cantidad de proteínas, que sería 0.55 a 0.60 gramos kilo día en la etapa de prediálisis. Aquí están las muy baja cantidad de proteínas, que es de 0.28 a 0.43 gramos kilo día. La segunda, que es la muy baja cantidad de proteínas, según ellos, debe ir suplementada con análogos de aminoácidos. Sabemos que los análogos de aminoácidos son aminoácidos de tecnología que lo que hacen es que quitan el nitrógeno de los aminoácidos para disminuir la cantidad
de creatinina, nitrógeno de urea que se produce en el organismo. A través de quitarle este nitrógeno, el paciente ingiere este tipo de aminoácidos y, como sabemos, los aminoácidos necesitan nitrógeno para poder ser absorbidos, y todo lo que hacen es utilizar el exceso de nitrógeno que hay en nuestro cuerpo. Así es la forma que reciclan el exceso de nitrógeno que hay en nuestro organismo, y así es como logran disminuir así es como logran disminuir el nitrógeno sérico. Aquí tuve un problema técnico, perdón. Lo vamos a resolver. Disculpen. Ya. Entonces, les mencionaba que las guías mencionan que debe ser baja la cantidad o muy baja la cantidad de proteínas, pero sugieren que 2/3 de las proteínas que se sugieren sean proteínas de alto valor biológico. Y en pacientes con hemodiálisis, el aporte proteico aumenta grandemente, es de 1 a 1.2 gramos kilodías. Y siempre 2/3 de las proteínas que se recomiendan son de alto valor biológico. En diálisis peritoneal es de 1.2 a 1.3 gramos kilodía. Puede ser de 1.4 a 1.6 gramos kilodía, dependiendo del tipo de diálisis peritoneal que se esté sugiriendo, porque en la diálisis peritoneal continua, ambulatoria, es un poquito menos, y el segundo dato, 1.4 a 1.6 gramos kilodías, es en la diálisis peritoneal automatizada, donde se tiende a perder un poquito más de albúmina. Siempre se recomienda dar 2/3 de proteína, 2/3 de esta proteína debe ser de fuente de alto valor biológico, que son las proteínas de origen animal que tienen todos los aminoácidos ramificados. Los carbohidratos pues tienen que ser el 50-60% del valor calórico total. En prediálisis, en hemodiálisis se recomienda que estos carbohidratos sean preferiblemente complejos, no asociados a potasio. Y, aquí hay un error, en diálisis peritoneal igual 50-60% de carbohidratos complejos. Los lípidos, en prediálisis de 30-35% del valor calórico total, que sería de 0.28 a 0.575 gramos por kilo día, sobre todo que sean ácidos grasos poliinsaturados, ¿verdad? Para evitar que los pacientes tengan problemas de hipercolesterolemia. Y en pacientes con hemodiálisis de 30-35%, y en diálisis peritoneal igual. Estos son lo que nos han dicho las guías de septiembre del año pasado, de las guías Kadoki. Entonces, les decía que las proteínas de alto biológico son aquellas que tienen los aminoácidos esenciales, o sea, de alto valor biológico, que son estos, pero sobre todo los más importantes son los aminoácidos ramificados, como es isoleucina, leucina y valina. Las proteínas que contienen todos estos aminoácidos son las de alto valor biológico, que deben estar incluidas en la dieta de nuestros pacientes enfermos renales, y estas se encuentran sobre todo en alimentos de origen animal. Pero tengamos precaución, porque este tipo de alimentos también son altos en fósforo. Entonces, ahí la complejidad de hacer un cálculo de una dieta para un paciente que es enfermo renal. Ya desde el 2006 las guías ESPEN habían publicado algo similar a lo que les mencioné, que el aporte proteico debe ser basado en la función renal. En la etapa predialítica, como pueden ver, es lo mismo, 55 a 60 gramos kilodía para el aporte proteico, y 2/3 de estos deben ser proteínas de alto valor biológico. Esto es muy parecido a lo que las guías Kadoki publicaron en septiembre del 2020, por eso se los traigo acá, porque
Estas guías pues de fueron publicadas en el 2006 y hasta el 2020 las guías Kadoki pudieron actualizar y publicaron algo similar a las guías ESPEN del 2006. Entonces, las recomendaciones nutricionales siguen en nuestros pacientes clasificándose en prediálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Aquí es muy importante el tema de líquido. En la etapa predialítica depende la excreta urinaria, pero generalmente a los pacientes se les da abundante agua en la etapa predialítica. En la hemodiálisis hay una fórmula que se mide la diuresis en 24 horas y se dejan 750 mililitros adicional para las pérdidas insensibles, como es en la respiración, la transpiración, y en la diálisis peritoneal es la diuresis más 750 o 1000. Generalmente, nuestros pacientes que están en tratamiento sustitutivo de hemodiálisis o diálisis peritoneal son anúricos. Muchos de ellos pues, ya no tienen pérdidas por la orina, ya no orinan en su mayoría. El sodio, pues, según las guías, menos de 2.3 gramos al día en pacientes en prediálisis y en hemodiálisis, depende los niveles de sodio, estilo de vida y los medicamentos que tomen. Igual en diálisis peritoneal, y también consideraban ellos el clima, porque si vivimos en un clima frío, pues no transpiramos tanto, no tenemos tantas pérdidas insensibles cuando vivimos en un lugar mucho más cálido. Y aquí en Guatemala, pues en una hora podemos estar en un clima muy frío y a una hora de tránsito podemos estar en un lugar muy cálido a nivel del mar prácticamente. Y el potasio, que es otro electrolito muy importante, este lo debemos estar monitoreando porque tiene muchas complicaciones a nivel orgánico, a nivel de nuestros pacientes enfermos renales. Entonces se recomienda de 1500 a 2000 miligramos según las recomendaciones dietéticas en prediálisis y en hemodiálisis y diálisis peritoneal, dependiendo los valores séricos. Tenemos que estar monitoreando este electrolito. El calcio también, aquí están las recomendaciones en prediálisis, que son de 800 a 1000, en hemodiálisis y diálisis peritoneal depende de los valores séricos. Y aquí también pues depende si estamos utilizando análogos de vitamina D, tanto en hemodiálisis y diálisis peritoneal, que ahora pues nos ayudan a mejorar la absorción de calcio que consumimos. Tenemos que hacer un ajuste del valor de calcio o de la ingesta de la recomendación dietética diaria dependiendo si estamos utilizando análogos de vitamina D. Fósforo. El fósforo depende de los niveles séricos. En prediálisis de 800 a 1000 miligramos, en hemodiálisis y diálisis peritoneal en 800. No se preocupen, no voy a mencionar todos los valores, solo los que están en rojo, que son realmente muy importantes para nuestro paciente enfermo renal. Si no, no vamos a terminar y pues es un tema muy interesante, muy amplio, pero pues hay muchos factores a considerar. Entonces, aquí las vitaminas hidrosolubles, la más importante es la vitamina B12. ¿Por qué toma tanta importancia? Porque sabemos que la vitamina 12 es parte del factor intrínseco y estimula la eritropoiesis y es una vitamina que realmente está en riesgo en nuestro enfermo renal. También es muy importante el ácido fólico para suplementar, porque también lo perdemos y son vitaminas que se hemodializan, por lo tanto hay que reponerlas. Aquí podemos ver todos los requerimientos dietéticos, tanto en prediálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal de nuestros pacientes, pero no voy a ahondar en todos, sino solo en los más importantes. Aquí vemos la vitamina D en rojo, la vitamina D3 en forma de colecalciferol o ergocalciferol, que es la vitamina D activa, que se recomienda empezar en etapa temprana a 0.25 microgramos por día, y es un factor que nos ayuda mucho a mantener el metabolismo mineral óseo a través de una adecuada absorción de fósforo y calcio.
Las recomendaciones de hierro de nuestros pacientes están diferenciados de hombre y mujer. Es muy importante este mineral, ya que realmente nuestros pacientes, como tienen una pobre eritropoiesis, tienden a sufrir anemia. Es importante también suplementar zinc. El selenio únicamente si hay inflamación. Y estas guías llaman la atención porque el omega 3 ya ellos sugieren empezar a suplementarlo desde la etapa de prediálisis 2 gramos por día, y en la etapa de tratamiento sustitutivo 1.3 a 1.4 gramos por día. Entonces, ¿cómo es que nos ayudamos? Nosotros acá en la unidad pues hemos desarrollado listados de alimentos altos en fósforo, para darle a los pacientes alimentos bajos en fósforo para que nos podamos ayudar con ellos para disminuir este tipo de mineral en nuestros pacientes. Eso es parte de la dietoterapia, perdón. Entonces, hemos investigado y les explicamos a nuestros pacientes las técnicas para reducir el fósforo de la dieta. ¿Cómo se reduce el fósforo? Con la cocción de las carnes y pescados se pierde hasta un 50% de fósforo. Le pedimos a nuestro paciente evitar rehusar el agua o los caldillos después de cocinar las carnes. Estos no los podemos rehusar. Generalmente tenemos el hábito de usar los caldos para darle sabor a la comida, pero esto no hay que hacerlo en pacientes que tienen el fósforo alto. Luego nos vamos al potasio, les damos este tipo de listados: alimentos con altos contenido de potasio, bajo contenido de potasio, y les enseñamos a nuestros pacientes a reducir técnicas para reducir los niveles de potasio en los alimentos. En general, frutas elaboradas reducen su contenido de potasio en un 75%. Cuando las preparamos en jaleas, en compotas, en mermeladas, o el famoso filtrado, que consiste en remojar por un tiempo determinado, ya sea el grano, la leguminosa, o sea la verdura, el vegetal. Por un tiempo se tira esa agua y se agrega agua fresca para que ahí pueda ir parte del exceso de potasio que contenga la fruta, o el potasio que contenga, para no ingerir mucha cantidad de potasio en la dieta. También se sugieren en la dietoterapia a nuestros pacientes como tienen problemas de anorexia, de utilizar especias como vinagre, como el limón, como hierbas aromáticas. Es importante quitar la sal de la mesa debido a que pues es una tentación. Cuando uno tiene la sal ahí cerca, siempre está pues con ganas de agregarle más sal a la comida, porque estos pacientes tienen muchos problemas para sentir el sabor. Entonces se recomienda utilizar este tipo de especias para mejorar la palatabilidad o características organolépticas de los alimentos de nuestros pacientes. Esta es la adecuada forma de freír, de sumergir. No se fríe en una pequeña cantidad de aceite debido a que pues la cantidad de fósforo y de potasio no queda en el aceite, pero aquí en esta forma disminuimos la cantidad de fósforo y potasio de los alimentos. Preferir el tipo de cocciones que es plancha, asados. Es importante hervir, retirar el agua. Es importante realizar doble cocción y tirar el agua cada vez que se realiza un tipo de cocción. Recomendamos este tipo de operaciones culinarias, que es troceado, cortado, remojo de 24 horas, doble cocción, no utilizar los lixiviados. Los lixiviados son los caldillos de las frutas o de las carnes que nosotros pues consumimos. Evitar el tipo de cocciones que vemos acá, que es vapor, microondas, reducciones, porque el vapor se queda adentro, entonces no podemos reducir la cantidad de potasio o de fósforo de los alimentos.
Es importante reducir el consumo de este tipo de alimentos que vemos acá: leche envasada por el alto contenido de fósforo, bebidas carbonatadas, no importa que sean gaseosas con colorantes o sodas con colorantes o no, si son las que le llamamos nosotros las minerales o agua con gas, también tienen fósforo. Evitar las frituras que ya vienen empaquetadas, evitar los ahumados, porque la mayoría de ahumados los hacen con químicos, evitar aderezos que tengan alto contenido de sal, la repostería, porque muchas veces tienen grasas saturadas y carbohidratos refinados que no nos ayudan a nuestros pacientes, evitar los enlatados por el tipo de preservantes que tienen, que son a base de fosfato de sodio, evitar los encurtidos por la misma condición de que utilizan mucha sal, evitar saborizantes, consomé por el exceso de sal o de cloruro de sodio que puedan tener. Entonces, a nuestros pacientes les damos este tipo de herramientas junto con guías nutricionales en donde les indicamos la cantidad de proteína que deben consumir por día y la cantidad calórica. Recordemos que estos pacientes están inflamados y son altamente demandantes de proteínas de alto valor biológico, no solamente para mantener el peso, sino también para mantener un sistema inmunológico óptimo, ya que estos pacientes pues son altamente vulnerables a enfermarse. Y hablando en el contexto de la pandemia, pues muchos de nuestros pacientes se han contagiado con COVID y pues para ellos la situación es mucho más difícil porque ya están inflamados, y recordemos que el COVID pues estimula más la inflamación y nuestro paciente pues tiende a sufrir más problemas respiratorios en cuanto más inflamación sufre. También el COVID nos ha dejado pues problemas de más casos de enfermedad renal crónica, ya que el 1% de los pacientes que sobreviven al COVID tienen falla renal, empiezan una enfermedad renal crónica, y ya les mostré las estadísticas a nivel del Seguro Social y a nivel nacional son mucho más altos los números, y así que tenemos que trabajar en un adecuado plan nutricional, en dietas especiales individualizadas de nuestros pacientes. También es muy importante, por lo mismo que tienen problemas gastrointestinales, cuadros de diarrea e inflamación, considerar la suplementación de probióticos en nuestros pacientes. Yo los utilizo en los pacientes porque tienen muchos problemas de diarreas, de disconfort intestinal, tienen mucho desgaste por la misma inflamación y porque son pacientes que muchas veces no se nutren adecuadamente. Entonces sí es muy importante considerar la utilización de probióticos en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que quiero dejarles con esta charla? Los siguientes: el estado nutricional juega un papel protagónico en el pronóstico, morbilidad y mortalidad en la enfermedad renal crónica. El tratamiento nutricional debe ser individualizado, temprano, basado en el estadio de la enfermedad, comorbilidades, cultura culinaria, preferencias nutricionales, cultura culinaria, para lograr un mejor objetivo y una mejor adherencia de nuestros pacientes. A mayor progresión de la enfermedad renal, mayores los trastornos metabólicos, mismos que deben tratarse tempranamente para evitar complicaciones irreversibles como la osteomalacia y osteoporosis. Las alteraciones del metabolismo mineral óseo en su estadio avanzado son muy incapacitantes, deteriorando severamente la calidad de vida de nuestros pacientes y llevándolos a una malnutrición, aumento de enfermedades y muerte, el riesgo de muerte. Es muy importante que todo lo que mencioné hay que tomarlo en cuenta. En Guatemala tenemos un serio problema que no mencioné en las diapositivas, que es la nefropatía mesoamericana, no solo en Guatemala, sino en toda el área costera de Guatemala, Centroamérica y Dominicana. Que esta nefropatía se ha venido desarrollando sobre todo en estas áreas por una mala hidratación de nuestros pacientes que desarrollan este tipo de enfermedad y los lleva a una falla renal. Aquí en nuestros campesinos que trabajan en el área de corte de caña,
se afecta mucho. Nosotros, la mayor cantidad de pacientes que tenemos del interior del país son de esa región, y es una nueva condición que viene a aumentar la cantidad de pacientes renales que tenemos. Por lo tanto, tenemos que enfocar nuestras terapias desde tempranamente. La idea y la importancia es evitar la progresión de la enfermedad renal para no llegar a los tratamientos sustitutivos o llegar lo más tarde que se pueda en un estado nutricional lo mejor posible. Y aquí les dejo que el tratamiento, el apoyo nutricional debe ser desarrollado por un equipo multidisciplinario. No seamos el llanero solitario, no estemos solos. Tenemos que tener en el equipo al médico nefrólogo, tenemos que tener al nutriólogo, tenemos que contar con una licenciada en nutrición que nos apoye con diseñar dietas individualizadas, el apoyo de una psicóloga, porque nuestros pacientes tienden a deprimirse, nuestros pacientes tienen un componente emocional muy fuerte y tienen muy malos hábitos alimenticios. Cambiar eso no es fácil. Por lo tanto, pues les exhorto a que podamos formar un equipo multidisciplinario para poder enfocar integralmente a nuestro paciente y tener muy buenos resultados. Les agradecemos la presencia a estas actividades. Yo creo que con eso finalizamos, doctora. Solo quiero hacerle llegar un mensaje de Gabriela, quien dice: yo estoy muy agradecida con la doctora, o sea, se refiere a usted, por la dieta y fórmulas que le ha dado para mejorar, y con el ICS por los médicos que nos apoyan en nuestra enfermedad. Dios los bendiga. Yo creo que son comentarios muy motivadores que nos permiten a nosotros seguirnos esforzando día a día por la atención a nuestros afiliados, ¿verdad? Que es a quienes nos debemos, y creo que la mayor satisfacción profesional que podamos tener, pues es este tipo de comentarios, ¿verdad? Que las personas se vayan satisfechos, que fueron atendidos, que su necesidad ha sido cubierta, que es muy importante para nosotros. Entonces, esto nos motiva mucho más. Muchas gracias. De parte de la Sección de Nutrición, del Departamento Médico de Servicios Técnicos y de la Sugerencia de Prestaciones en Salud, le agradezco a usted, doctora, por su conferencia, a todos los participantes que durante la semana nos estuvieron apoyando con su participación, que le dieron mayor auge a estas conferencias, que es el inicio de muchas otras más, porque las necesidades son muy marcadas y cada día van en aumento. Entonces, necesitamos unificar procesos, necesitamos actualizar conocimientos. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social posee profesionales de alto rango, de alta calidad, actualizados de conocimientos. Yo creo que es muy fructífero aprovechar a este tipo de profesionales para poder darle mayor importancia, mayor auge a la atención en salud de nuestros pacientes. Así es que muchas gracias a todos los que pudieron acompañarnos durante la semana. A usted, doctora, por su intervención. Que Dios me los bendiga, ¿verdad? Y a seguir adelante con esa atención para nuestros afiliados. Muchas gracias, y gracias al Instituto por proveer este tipo de equipo multidisciplinario para atender a los pacientes a quienes nos debemos. Y feliz día del nutricionista, o feliz semana del nutricionista, seguir celebrando. Gracias. Gracias, doctora. Muy amable. Feliz día para todos. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS.